¿Cómo les fue con el práctico? ¿Estuvieron haciendo algo? ¿Estuvieron renegando con algo? Sí, Mati, con el 1 y el 2. O sea, con el ejercicio Ay, que voz 1, grave que tengo. con el ejercicio Y 1 y 2. Bien. Puntualmente, ¿con qué? Terminamos el ejercicio 1 Sí. y el punto 2 creo que quedó un ítem nada más. Si te estuvimos molestando. Sí, sí. Bien. Ahí te digo. Creo que No, quedó un ítem nada más. bien, perfecto. No, habían algunas cosas que sí estaba bueno, qué sé yo, agregarlas o cuestiones así, pero justamente yo lo que quería era que se chocaran con eso, en el que vieran que, bueno, podía fallar o cuestiones así. Más que todo con el punto 1. A ver, esto lo voy a ejecutar de nuevo y voy a tratar de que se pueda graficar, ¿no? El ejercicio lo planteaba que se graficara entre el 0 y el 1.5 y habían dos raíces y después les digo que generan la gráfica entre menos 1.5 y 0.5, ¿sí? Vamos a hacer la gráfica directamente entre un menos 1.5 y 1.5 como para que se vea el total de la función donde están las raíces, básicamente, ¿sí? A ver. Bien, a ver si puedo hacer esto directamente, así queda un poco más práctico. Lo que era figura, no. Entre paréntesis esto. Ahí. Ahora no ves, estoy escribiendo mal. Fix size. Acá. Bueno, lo que quiero es que quede bien la gráfica. Ahí está. Bueno, la idea era que ustedes graficaran entre 0 y 1.5, entonces si graficaban entre el 0 y el 1.5 se iban a dar con dos raíces, ¿sí? Que si lo querían aplicar directamente acá, sí, estaba la primera pregunta, que si cumplía con el teorema de Bolzano, y bueno, no, porque cuando ustedes evalúan la función en el punto 0 es un valor positivo y cuando evalúan la función en el punto 1.5 también es otro valor positivo, por lo tanto, el producto de esas dos no cumple, que es un valor negativo, ¿sí? Y para que sea un valor negativo tienen que ser distintos signos, por lo tanto, digamos, no cumple, no quiere decir que no existan, sino que el teorema nos está diciendo de que no te puede garantizar de que entre ese intervalo haya al menos una raíz, ¿sí? O un cero. Ahora, es por eso que tenían que dividirlo y tomar entre 0 y 0.75 y entre 0.75 a 1.5 para que ya sí, ya podían garantizar. Después todas las otras cuestiones donde se les hacía que implementaran el criterio redondeo que aprendimos del entero par, utilizar la librería de SCPy para poder encontrar el valor directo con la función, ¿sí? Y después se les pedía que generen la gráfica entre menos 1.5 y 0, es decir, entre este punto y este punto. Algo que quizás, si lo estuvieron probando con el código, ¿sí? que tenían implementado en la clase del método de la bisección, ¿sí?
puede que cuando hacían entre este intervalo, entre 0,75 y 1,5, les daba bien, ¿sí? Y cuando lo hacían al revés, fallaba. Alguno, si lo estuvo probando, me va a decir qué es la falla, si se dio cuenta. ¿Alguno? Perdón, Mati, ¿qué cosa? Cuando... Cuando ustedes utilizaban el código que yo les pasé, No escuché bien la cuando yo pregunta. les pasé el código, ¿no?, del método de la bisección, Ah, en algo sí. les fallaba. Si yo ponía la misma función, ¿sí?, en otro, a ver, esto era lo que ustedes tenían. Este era el código de la bisección donde estaba para resolver ese ejercicio en particular. Supongan que yo vamos a copiar esto y solamente lo estoy por hacer acá como para repetir, ¿sí? Después teníamos esto, y a ustedes, creo que a la mayoría, sin hacer nada, les debería haber fallado. Por lo menos esto. Sí. ¿Alguno me dice por qué le falló? Si es que le falló. Yo ya respondí mucho, Mati. Está la luz. Si es que le falló, ¿no? Capaz que no le falló para nada. Bueno, ahí está lo que sería todo el algoritmo completo. Yo lo que voy a cambiar va a ser esta función, que esa función ya la teníamos acá. Voy a cambiar la función, ¿sí? Y teníamos que en un principio A y B valían 0 y 0,75. ¿Bien? La tolerancia es el mismo valor. Bueno, supongamos que yo lo ejecuto. Para esta situación dada, ¿sí?, a mí me está generando algo, pero yo no veo que esto esté... No sé si está bien. ¿Alguno lo hizo? A ver, vamos a agregarle una cuestión más. Vamos a agregarle la librería. ¿Sí? El valor aproximado lo vamos a poner acá, para que ambos estén. Vamos a ejecutar todo. Y esto sería entre 0 y 0,75. Si yo lo ejecuto, a mí me da que en un caso, o sea, el que encuentra con el algoritmo que nosotros implementamos, me da eso. Pero me dice que por la librería, la raíz es 0,5. Si ustedes miraran la gráfica, ¿sí?, entre 0 y 0,75, sí, la raíz es 0,5. O sea que el que me está dando por la librería está bien. El otro es el que está mal. ¿Alguno me dice por qué? Voy a decir para que quede más bonito. Los signos menor y mayor. Bien, a ver, ¿qué pasa si yo ahora cambio y digo entre 0,75 y 1,5? Es decir, que acá en este le tengo que dar mis nuevos límites, ¿no? Veamos qué pasa. Me dice que el valor aproximado de la raíz es 1, si lo termino redondeando a 3 decimales, y si lo termino redondeando, 7 hace que esto sume 1, o sea que me da 1. Ah, o sea que acá me da bien. Es más, fíjense que está el eje horizontal. Empieza acá y va cambiando. Sí, justamente el problema es de los signos, ¿sí? Y eso era donde yo quería detenerme un segundito para este método y que yo lo recalqué el otro día. Si ustedes se acuerdan, supongamos que ustedes tienen una función de este tipo, ¿sí? Una función de ese tipo tiene una raíz, que yo lo marqué acá justo en el cruce, tiene otra acá y otra acá. Si yo empiezo, supongamos, en este intervalo, acá, ¿sí? Acá yo tengo B y acá yo tengo A, ¿sí?
cuando yo empiezo y evalúo f de A, tiene valores negativos. Y cuando evalúo f de B, va a tener valores positivos. Por lo tanto, quiere decir que la columna de f de A siempre tiene que tener los valores negativos y la columna de f de B siempre los valores positivos. ¿Bien? Ahora, si esto lo hubiésemos hecho al revés, es decir, que el intervalo sería este y este, ¿sí? Donde A está acá y B está acá, f de A va a tener siempre los positivos y f de B siempre los negativos. ¿Estamos? Es decir, que tienen que cumplir con esto. Entonces, no es que solamente cuando el valor de C que yo encuentre en el medio, o sea, el valor que yo después evalúe la función en C, si es negativo va para un lado y si es positivo va para el otro. No. O sea, una vez que ya saben cuáles son los límites, ¿sí? A partir de ahí es cuando utilizan ese criterio. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde ustedes sí tendrían que haber cambiado que para la primera, fíjense que esta es la segunda ejecución. A ver, yo voy a copiar todo como está. La idea de esto es que ustedes lo modifiquen el código y ustedes vayan armándose una función de manera un poco más genérica. El límite era 0 y 0,75. ¿Sí? Voy a volver a cambiar esto. Vamos a poner 0 acá. Y este ya no va. ¿Cuál límite es? Es este límite, porque justamente ahora ya no cumple con esto, sino que va al revés, ¿sí? En vez de ser que f de c sea mayor, tiene que ser f de c que sea menor. Probemos. Este era el código que recién no nos daba. Fíjense que ahora el valor que nos da es 0.4998. Si yo lo redondeo, es 0.5. Y a este también, si yo lo redondeo, es 0.5, 0.500, ¿sí? Nuevamente, si se fijan en la gráfica horizontal, sí, o sea, tengo donde se cruza y vamos determinando esos intervalos. Y si se fijan, f de A, que sería este, siempre cumple con los valores positivos y f de B siempre cumple con los valores negativos. Distinto es lo que pasó acá. F de A es siempre negativo y f de B es siempre positivo, ¿sí? Es por eso que ahí es donde les podría haber generado una falla, ¿sí? Porque justamente el método te dice que sí, tenés que cumplir con el criterio de FDC, pero también tenés que haber visto tu primera ejecución. Entonces, qué sé yo, si ustedes lo quisieran hacer de una manera más genérica el código, tendrían que haber puesto quizás al principio o algo, qué sé yo, una señal en la que ustedes puedan determinar si FDA tienen que reemplazarlo. No sé, se me ocurre que pongan un tipo. Ustedes ya tienen evaluado FDA y FDB. Entonces, si el producto de FDA por FDB es menor o es mayor que 0, supongamos que es menor que 0, ¿sí? ¿Qué pasa si f de A por f de B es 0? Bueno, en un principio cumple con el teorema de Bolzano. O sea, esto puedo realizarlo. Si esto no se hubiese cumplido, y bueno, directamente tengo que salir. ¿Se entiende? Ahí vamos a poner por acá el else. Voy a poner print. No cumple con el teorema de Bolzano. Y no quiero que todo esto se haga, así que le puedo poner un return para que esto termine. Pero por el lado del sí, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, yo ya sé que puedo ejecutar todo esto, entonces tengo que poder determinar para qué lado van a ir, para qué lado va a ir siempre o el positivo o el negativo en esta ejecución. Bueno, es fácil, yo podría primero ejecutar y preguntar, a ver, ya está, ya sé que cumple, ahora veamos, ¿quién es mayor? Si f de B es mayor que f de A, ¿sí? Yo ya sé que uno es positivo y el otro es negativo, por esto, ¿sí? Por lo tanto, si f de B es mayor que f de A, quiere decir que en la columna de f de B siempre van a ser todos los positivos. Entonces yo podría acá ponerme, no sé, una bandera,
¿sí? Podría decir que la señal es un true, ¿sí? Y si no, digo que señal es falso, ¿no? ¿Y todo esto para qué me va a servir? Para yo poder agregar una condición extra acá, ¿sí? En la que yo pregunte si señal, lo hagamos redundante para que se entienda. Si la señal es true, quiere decir esto. Sí, que f de b es quien tiene que tener todos los positivos. Y es justamente lo que hicimos recién. ¿Sí? F de b tiene todos los positivos, o sea que sería que si la señal es verdadera, esto, ¿sí? Esto, en realidad, es lo que va a ir acá adentro. ¿Bien? Por el lado del else, de acá, va a ir exactamente esto, pero con la versión anterior. A ver, yo lo estoy haciendo quizás no óptimo esto, ¿sí? Pero la idea es que se puede entender de que si me están avisando de que las columnas de B son las que tienen que tener positivo, bueno, siempre tienen que tener positivo, ¿estamos? Entonces, si yo ejecuto esto, me va a ver que puse un return. Ah, porque no está como función. Bueno, lo podría haber puesto acá y le podría haber puesto otra señal o algo. A ver. La idea es que esto a la larga lo hagan una única función que reciba su función evaluar y el límite, ¿no? Bien. Todos son positivos y todos son negativos y la raíz es esa. Y si yo acá cambio de que los límites ahora sean 0 y 0,75, al igual que acá, esto lo podrían haber puesto directamente como, como una variable, ¿no? Bien, si yo ejecuto esto, ahora me va a decir que todos los f de b son negativos y que todos los f de a son positivos y los valores de las raíces coinciden. Entonces, ahora es como que la función sí, sí cumple, o digamos el código, cumple por lo menos para cualquier intervalo que tengan, ¿sí? Entonces, eso es algo que tienen que tener en claro cuando analizan esto, ¿sí? Entonces, si hubiésemos hecho en este intervalo también, f de b tenía que cumplir que sea positivo y f de a sea negativo. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Muy bien. Yo sigo, ¿eh? Si tienen dudas, activen el micrófono, no se tarden media hora en querer escribir. Bien, el ejercicio 2 dijimos que va a ser un ejercicio que no lo vamos a tocar, ¿sí? Salvo que sea una duda muy abismal, pero no lo vamos a tocar, sino que vamos a ir resolviendo los ejercicios que son impares que estamos tomando, ¿sí? Bien. ¿Alguno me dice si encaró el ejercicio 3? ¿No? ¿Profe, usted lo encaró? Alguno que me conteste, ¿no? Alguien que conteste, ¿no? Claro. No lo encaré. Bueno, a ver. El ejercicio básicamente pide que... No, muy bien. Dice, hay que graficar esas dos funciones, ¿sí? En el intervalo menos 1.5 y 1.5. Así como a simple vista, ¿sí? Son dos funciones fáciles. Por ejemplo, esta es algo fácil. Quizás esta llevaría un poquito más de trabajo y todo, pero el objetivo de acá es encontrar los puntos de intersección que hay entre las dos funciones. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es decir, F1, no sé, ya declararla, ¿sí? Para poder hacer la gráfica, y decir x al cuadrado menos 1 y F2, es decir, el número E, hay dos formas de utilizarlo. Una es implementarlo mediante, ya podemos decir que tres, ¿no?
Uno es implementarlo mediante la librería mat, ¿sí? Mat, punto, y tiene todas las constantes y otros valores necesarios. Por ejemplo, si necesitan pi o cosas así. La otra forma es implementar la librería de NumPy, ¿sí? Que NumPy ya tiene definidas también, que está implementado para todas funciones matemáticas, y la otra es poner el valor, pero obviamente que no va a tener va a tener un margen de error muy grande, ¿sí? El número que vale creo que 2.7172 y ya no me acuerdo más, ¿sí? Esa sería otra forma. Bueno, ya es a criterio. Yo les recomiendo que para todo lo que hagamos acá utilicemos la librería de NumPy, ¿sí? Entonces ponen, como yo ya lo tengo implementado acá en la primera línea, a NumPy, ¿sí? ¿Dónde está? Por acá, acá. NumPy como NP, directamente con poner NP punto lo que sea, van a tener un montón de funciones. E es un exponencial, entonces x, ¿sí? Y entre paréntesis le ponen a lo que esté elevado. En este caso, a 1 menos x al cuadrado. ¿Ya? Lo siguiente que tendríamos que hacer es generar la gráfica. Yo para generar la gráfica tengo que tener por lo menos los valores en x, los valores en y. Los valores en y van a estar dados por esto, y los valores en x, bueno, los generaré, ¿no? Nuevamente, utilizando la librería de NumPy, utilizo linspace, y le digo que vaya entre menos 1.5 y 1.5, que era lo que se les pedía. Lo voy a poner así para que quede bien. Y acá, como les dije, si quieren poner 3 puntos, háganlo. O sea, no va a ser la misma precisión la gráfica. Por lo general, cuando pongamos 100, está bien, ¿sí? Entonces, vamos a generar las gráficas con plt.plot y le voy a pasar en un principio coordenadas en X. Esto puedo hacerlo, ¿eh? No necesito generar las columnas de la I1 y de la I2 o lo que sea. Acá puedo pasar directamente F1 entre paréntesis X, ¿sí? Y le podría agregar algún color, no sé, naranja, para que vean cuál es, ¿sí? Y la otra, pltplot, y le pongo también X con F2 en Color X, azul. como, y en azul, por ejemplo. Si Bien. le pongo la B, listo. Como estoy generando dos gráficas, ¿sí? Sí o sí necesito decir que se muestre, ¿sí? Entonces ya directamente pongo eso. Le vamos a agregar acá un plt.grid para que se vea, ¿ya? Con esto no deberíamos renegar. La gráfica está generada acá, ¿sí? Lo que yo necesito encontrar, aunque son colores feos de boca, ¿no? Pero bueno, lo que yo necesito encontrar es el punto de intersección este y el punto de intersección este. Le vamos a agregar acá, como para que quede y para que tenga, una línea, la línea horizontal, ¿sí? AXH line, ¿sí? AXH line es de horizontal y AXV line es de vertical, o sea que esto lo pueden utilizar. El primer parámetro que necesita es la coordenada, es decir, en el eje Y sería esto, en el eje X, perdón, donde va a terminar puesto sobre el eje Y. Entonces yo le pongo 0, para las Y0 va puesto esto. Y después si le quisiera poner algún color, por ejemplo, negro. Bien, entonces el eje está acá, ajá, porque quizás si alguno hubiese hecho la gráfica, a ver si esto yo lo extiendo, ¿no? Y hago esto, podría hacer que la gráfica quede un poquito más grande también, ¿no? plt. Bien. Alguno me podría haber dicho, ah, bueno, pero los puntos son acá, acá, acá y acá. No, bueno, pero lo que se está pidiendo acá es que se encuentren los puntos de intersección de ambas figuras. ¿Alguno sabe cómo se hace eso?
¿Alguno tiene una idea? Esto es un poco de análisis 1. Silencio en la sala. Sí, silencio en la sala. A ver si recuerdan. Ahí está, ahí me convence un poco más. No es que sea de San Lorenzo ni nada, pero me convence. No, yellow and blue, mejores colores. Cuando ustedes tienen funciones de este tipo, ¿sí? Y quieren encontrar un valor de raíz, ¿qué quieren encontrar? Que este valor que tiene la función que está en azul, en este punto, sea el mismo valor que tiene la función que está en rojo en ese punto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el valor de lo que vale la función acá, o sea, el valor de i para el azul y el valor de i para el rojo? ¿Subo qué cosa? ¿Esto o esto? No entiendo. ¿Así? Activen el micrófono, no hay drama. Si yo tengo el valor de... para ver código. Ahí está. Si yo tengo el valor de las funciones en ese punto, ¿sí? A ver si lo puedo... Ahí, a ver si te elimino esto para que quede... Ahí, puedo. El valor de i para el azul y el valor de esto. Claro, si yo igualo esta función con esta función, voy a encontrar un punto, o en este caso 2 puntos, ¿sí? Para encontrarlo. Pero si yo tengo una igualación, ¿sí? A ver si puedo buscar esto. Así no voy a la otra pantallita. Si yo tengo que al igualar una función, es decir, no sé, f1 igual a lo que tiene f2, ¿sí? Si yo resto una con la otra, f1 menos f2, esto va a ser igual a 0. ¿Bien? Entonces, esto a mí me va a generar una función 3. Y veamos qué onda esa función 3. Voy a hacer una función 3 que sea igual a ¿qué? Y bueno, justamente lo que estamos nosotros generando acá es básicamente una resta entre esas dos funciones, ¿no? ¿Y cómo puedo restar esas dos funciones? En un principio, mi nueva función es una función lambda, ¿no? Porque es otra función. Donde digo x que sea, ¿qué cosa? Bueno, la función 1 con todos sus parámetros en x, menos la función 2 con todos sus parámetros en x. ¿Listo? Estamos restando, estamos diciendo que a la función 1 le restemos la función 2. Entonces, vamos a graficar, como hice acá, voy a agregar una nueva función 3, y no sé, supongamos que le pongo acá otro color, no sé, verde. ¿Bien? Veamos qué pasa cuando gráfico esto. ¿Sí? La función es esta que está acá abajo, justamente lo que está en verde, ¿no? Y si se fijan, tiene acá un punto de intersección o una raíz, y acá tiene otro, que casualmente coincide con este punto y que acá coincide con este otro punto, ¿sí? Ajá, o sea que yo encontrando las raíces de esta función, voy a encontrar los valores que pertenecen a ambas funciones y que me van a encontrar el punto de intersección, ¿no? Pero acá yo hice f1 menos f2. ¿Hay alguna diferencia si encuentro al revés? f2 menos f1. Veamos. f2 menos f1. ¿Sí? Obviamente que las ramas, en este caso termina siendo una parábola, parece, ¿no? No sé si extendemos más, pero parece una parábola. Cambió su sentido. ¿Sí? Ahora la función, por lo menos, es negativa, sus ramas van hacia abajo, pero el punto o sea, la raíz, ¿sí? Coincide en el mismo lugar. O sea que cumple con esa propiedad de que si hacen f2 menos f1 o al revés, van a poder encontrar lo mismo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O nada? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer?
tendría que encontrar las raíces, pero de mi nueva función, o sea, de la función 3. Ahí es donde tengo que encontrar las raíces. ¿Bien? Entonces, al hacer esto, obviamente que les va a permitir encontrar esos valores y después sí, con la raíz que tienen acá y con la raíz que tienen acá, evalúan en cualquiera de las dos funciones y les va a dar un resultado bastante aproximado, ¿no? Pero yo ya me cansé acá de estar copiando y pegando la función. Podríamos hacer alguna forma en que todo esto sea una función. ¿Sí? Entonces yo podría definirme acá una función que diga mi bisección, en la que le paso la función, ¿sí? Le paso el límite inferior, el límite superior, por ejemplo, o le puedo pasar A y B, pero para que quede A y B acá, ¿sí? Y, qué sé yo, le podría pasar la tolerancia, que son las cuestiones que se les da, ¿sí? Por lo menos eso. Podría pasarle también el número de iteraciones. Supongamos eso, ¿bien? Entonces, bueno, tol viene acá. Tolerancia, vamos a poner así. Hay una forma de que los parámetros que recibe una función ya sean inicializados. Si ustedes no se lo pasan a la función, por lo menos ya existen. O sea, puede que yo sí o sí tenga que pasar esto. Pero ustedes me dicen, no sé, no, la mayoría de los ejercicios tiene una tolerancia de 3 decimales. Casi todos, salvo algunos. Bueno, ustedes ya lo pueden dejar a esto inicializado. ¿Sí? Si lo pasan, como cuarto argumento, se reemplaza. Si no lo pasan, queda como está este. ¿Sí? Eso es algo bueno. Por ejemplo, acá le podría decir que tiene 15 iteraciones como máximo, no sé. Obviamente que cuando esto se haga papel y lápiz, no le vamos a decir que lo hagan con 15, ¿no? Quizás con más. Bueno, la función yo ya lo paso y como esta va a ser mi función, tengo que poder indentar todo el código. ¿Sí? Vamos a hacer esto y hago eso. Listo. Entonces, tendría que reemplazar el límite inferior, el límite superior y la tolerancia. La tolerancia ahí y iter, en vez de ser 11 acá, va a ser iter, menor o igual a iter. ¿Sí? Con esto creo que tienen más o menos un código medianamente genérico, ¿sí? En el que ustedes solamente con pasarle la función van a tener. Yo acá le voy a pasar LI y LS. Acá le vamos a pasar la tolerancia. Tolerancia y acá iter. ¿Bien? Creo que con el resto no necesitaríamos más. Lo único que ahora yo ya tengo definida mi función, ¿sí? Entonces, yo podría venir acá, después de tener toda la gráfica y tener todo esto, listo, yo ya analicé. Recuerden que la función 3 queda en el contexto, digamos, del notebook, o sea que si yo escribo al lu acá, ya le va a ver. Entonces, yo podría venir y decir, mi bisección, ¿y qué necesito pasarle? Sí o sí, mi función, que en este caso va a ser la función 3. Mi límite, ¿sí? Que acá yo no se los planteo, no les digo entre tanto y tanto, pero bueno, ustedes me van a decir, y bueno, un límite y está acá entre menos 2 y 1, y el otro está entre 1 y 2, o sea, esto no está puesto, no se los aclaro, pero es para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Entonces podríamos poner entre menos 2 y menos 1. Si no le pongo la tolerancia y no le pongo las iteraciones, debería funcionar. ¿Ya? Fíjense que llegó a 15, ¿sí? Porque yo le puse predefinido como 15. Si le limito, ¿sí? Tengo que poner el otro. Entonces, veamos el valor aproximado. Me da entre menos 1.25. Si lo tengo que redondear a 3, me va a dar en 2. A ver, acá, obviamente recuerden que toda esta tabla no está redondeada. No está utilizando ningún criterio, ¿no? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Es como para que lo puedan validar. Y de todas formas, ¿sí? Que es el valor que implementamos con la función ya de SCPy,
¿sí? Me da un valor similar. ¿Bien? Entonces, la raíz que encuentra es acá. ¿Vamos bien? Lo bueno de esto es que yo podría duplicar mi función, ¿sí? Y decirle ahora que sea entre 1 y 2. 1 y 2. Entonces, voy a llamar dos veces la misma función acá. Entonces, este valor es para el punto de la izquierda y este valor es para el punto de la derecha, ¿sí? Si bien son casi son los mismos números, pero con signo opuesto, ¿bien? Entonces, ¿cómo hago yo ahora para saber cuál es el punto de intersección? Porque la pregunta fue que encuentre los puntos de intersección y los puntos son coordenadas, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Nadie? ¿Se durmieron? Parece que todos están dormidos. Sí, parece que el feriado... Le demos una opción. Una vez que ustedes encuentran las raíces, que es este valor y este valor, lo que tienen que hacer es poder evaluarla en ambas funciones, tanto en esta como en esta. Teóricamente, si el valor es exacto, para ambas funciones el valor que les tendría que dar es exacto, pero como acá estamos manejando errores y todo ese tema, lo más seguro es que no. Ahora, podríamos agregarle alguna cuestión a nuestra función de mi bisección. ¿Cuál sería esa? Y bueno, de que a mí me devuelva como valor final en un return, yo por lo menos el valor de la raíz, ¿sí? ¿Lo tenemos acá o lo tenemos acá? Obviamente que este es el más preciso porque implementa la librería, pero el que nosotros estamos codificando es este, así que vamos a devolver raíz, ¿sí? Lo vuelvo a compilar. Al igual que en cualquier lenguaje, si ustedes ejecutan y no lo asignan, no pasa nada, o sea, va a quedar ahí en el medio de la nada, digamos, ¿no? El valor. Quedó acá, ¿sí? No está guardado. Pero yo podría decir acá que sea la raíz 1 sea lo que me devuelve la bisección y la raíz 2 sea lo que me devuelve la bisección. Y lo que yo necesito hacer, ¿sí? Es por lo menos decir cómo son los puntos. ¿Y cómo hago eso? Hago un print. Que yo digo, qué sé yo. Vamos a hacerlo más bonito. Supongamos que tengo, ¿en qué? En F1, ¿sí? Con el valor de cualquiera de las dos funciones, F1, por ejemplo, valuado en F1, ¿sí? Y eso. Esto sería para el punto 1 y esto para el punto 2. Esto usando F1. Lo voy a poner así. Y si yo hiciera lo mismo, pero ahora usando F2, ¿sí? Teóricamente deberíamos poder ver los mismos valores, ¿sí? Va a estar al final. Dice que, bueno, recuerden que esto es F2. Dice que utilizando F1, los puntos son estos. Menos 1.25 con 0.56 y usando F2 es menos 1.25, que esto estaba igual, y en este otro caso 0.56. Fíjense que en los primeros decimales son iguales. A medida que avanza, obviamente que van cambiando, ¿sí? Pero los puntos de intersección son estos, ¿sí? Estos que están acá. Menos 1.25 y 0.56 y 1.25, 0.56, que es lo que habíamos visto acá, ¿sí? Menos 1.25 y más o menos 0.56, al igual que acá, ¿sí? ¿Se entiende esto? Más o menos, se les genera mucha complicación. La idea de esto es que ustedes vean la implementación de estos métodos en algún problema, ¿sí? Acá tenemos dos funciones y que bueno, qué sé yo, nadie había dicho ahí que había que igualar las dos funciones exactamente, pero bueno, la idea era que después tenían que despejar un valor de x y ahí es donde se nos complicaba, porque iban a tener esto igualado a esto
Y si yo necesito encontrar una X y capaz que despejaba esta, me quedaba una raíz cuadrada de todo esto, pero ¿y esta? Y bueno, ahí era, digamos, no hay métodos convencionales que puedan aplicar para poder resolver eso. ¿Estamos bien? Bueno, yo como que ya hablé mucho, ya me cansé. ¿Alguno podría tomar la posta? Sí, Mati, vale. El código. perdón, ¿me dejas ver la función? El El de mi código. bisección. Es que me perdí una parte. Por acá, Sí, el de mi ahí. bisección. Sí, creo que... Ajá. Mati, ¿qué haces con ese E? O sea, con esa bandera. ¿Dónde la Acá. usas? Ahí. C, lo que digo Ajá, mira. es lo que me permite a mí determinar si, básicamente, si la función en ese tramo es creciente o es decreciente. Eso es lo que estoy determinando acá. Listo. Y ahora, eso necesitaba. ¿Y cómo? Y cuando llamaste a mi bisección, ¿me puedes mostrar también? Ahí La está última que el hiciste. parámetro, ¿sí? Y en la llamada está acá. ¿Sí? De acuerdo a lo que nosotros pusimos, si yo pondría... Gracias, Mati. No, nada. De acuerdo a lo que nosotros pusimos, si yo pondría que quiero evaluar o quiero encontrar las raíces entre menos 2 y 2, negativo, negativo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer esto? Por ejemplo, mi bisección, para la misma función, pero entre menos 2 y 2, supongamos, ahora vamos a hacer esto, lo voy a sacar de acá y lo voy a poner acá, solito, ¿sí? Si yo ejecuto esto directamente, ¿qué pasó? No está acá, a ver, acá, esa es la función, y ahora, veamos qué falló. No lo había recompilado. Justamente como yo puse esto, y con nuestra primera pregunta, nuestra primera condición, le decimos, no cumple con el teorema de Bolzano. ¿Sí? Si ustedes o a alguno se le ocurriera implementar, digo esto porque sé que lo han hecho, si ustedes hicieran esto, ¿sí? Y ejecutaran solamente la función acá, ¿sí? Yo llamo a la librería directamente e implemento esa función y le digo que lo quiero entre menos 2 y 2, veamos qué nos dice, entre menos 2 y 2, y acá supongamos que no se tiene 0 punto así, en 15 iteraciones, ¿sí? Me da una raíz exacta, ¿sí? Porque directamente toma, ¿sí? Y va implementando. El valor que me dio es este, pero... puse fx, f3, ahí era. Ahí está. No me debería haber dado. O sea, a ver, ¿esto está mal? No es que esté mal, es un error. Pero ¿qué me está diciendo acá abajo? F de A y F de B, ¿sí? Tienen que tener diferentes signos, que era lo que decíamos, a ver, no te dice acá es el teorema de Bolzano, pero no cumple con esa condición, ¿sí? Entonces, es una excepción que genera, y bueno, es algo como para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Bueno, ejercicio número 5, y estos son de los más bonitos, por eso este lo van a hacer ustedes solitos, que alguno va a abrir la bitácora, vamos a ir a la bitácora del día de hoy, una bitácora que dice bitácora 17 del 8 del 20, quisiera que entren y analicemos qué es todo esto. ¿Alguno lo lee? El que quiera, active su micrófono y lo lee. Capaz que no anda el micrófono, ¿no? Hay que La leer idea ese de este ejercicio, ejercicio, Mati. chicos, es que puedan encontrar una aplicación a todo esto, ¿sí? O que no sea solo darles una... Sí, eso, Franco. ¿Lo puedes leer?
¿Tiene más? ¿No tenés miedo? Sí, sí. Ejercicio 5, ¿no? Sí. Sí. Un abrevadero de longitud L tiene una sección transversal en forma de semicírculo con radio R, tal cual como se muestra en la siguiente figura. Cuando se llena con agua hasta una distancia h, a partir de la parte superior, el volumen B de agua es, y Toda esa bueno, ahí fórmula. muestra la fórmula, tal cual. Suponiendo los siguientes valores, L es igual a 12.500 metros, R es igual a 1.000 metros y B corta es igual a 8.000 metros cúbicos. Encuentre la altura del agua en el abrevadero con una precisión de 0,001. En las notas dice, genere la gráfica de la función y dice que en base a la gráfica determine los límites para aplicar el método de disección. Bueno, todo lo que sigue, no sé qué pasó, no le des bolilla. Y un Es error algún error de tipeo. Sí, Ok. método de disección, sí, es un error de tipeo ahí. Así que eso déjaselo ahí. Bien, buenísimo. Entonces, el objetivo de esto, ¿qué es? Encontrar el valor de la altura que tiene que tener esto para que el depósito este de agua tenga esta cantidad, ¿sí? Una aclaración. Cuando ustedes vean el punto acá, va a ser un punto decimal, ¿sí? Que quizás esto puede llevar a la confusión de que digan 8.000, 1.000 y 12.000. En realidad sería 12,5, 1 metro, 8 metros cúbicos, ¿sí? Pero es más que todo por el hecho de lo que nosotros utilicemos. Cuando vean algún número grande, va a ser directamente 12.500 sin el punto, ¿sí? Para indicar que es 12.500. ¿Ah? Bien. Si esto ustedes lo tuvieran que hacer, a ver, fíjense que yo ya, acá tienen los valores, ¿no? ¿Cuál sería nuestro objetivo? Bueno, o sea, es simple, hay que reemplazar lo que ya conocemos, y bueno, nos va a quedar como incógnita lo que no conocemos. Entonces, bueno, L, y sí, yo ya sé cuánto es L, 12.5, R es 1 metro, R es 1 metro, H, no tengo la menor idea, R es 1 metro, H tampoco, R 1 y H tampoco. O sea que lo que tengo que hacer es poder reemplazar y bueno, y poder encontrar el valor que me da eso, ¿no? Bueno, a ver, yo voy a utilizar esto y vamos a cortar esta hermosa función. Esta facherita, ¿no? Bien. Y voy a venir acá. Mati. Está hermosa. Sí. 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 Acá. Bien. Sabemos estos valores o estos los parámetros que se les da. ¿Qué más sabemos? Y bueno, que tenemos que resolverlo y nada más, ¿no? Vamos a poner acá y lo voy a poner acá, así. Bien. Bueno, entren en la bitácora, no veo que haya nadie acá, así que lo vamos a ir resolviendo entre todos. No vamos a... lo único que podríamos hacer es graficarlo, pero en un principio empecemos por lo menos a resolver esto. Si quieren, lo graficamos acá mismo, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es la gráfica? Me tengo que generar un código similar a esto. O sea que directamente me voy a robar esto y toda la solución de mi bisección la vamos a hacer a mano, básicamente. ¿Sí? Tengo una sola función, por lo tanto acá tengo una sola gráfica. ¿Sí? Y lo que sí podría dejar establecido es L con 12.5, R con 1, le podría poner 1.0 para obligarlo a que sea flotante, y el volumen con 8. ¿Sí? Y acá, en mi función, en f de x, le llamemos, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que poner toda esta función. No es tanto, tengo que poner L, porque es un parámetro que voy a conocer de acá, L por, dentro del paréntesis va a ir pi
por el radio al cuadrado. Pi lo saco de numpy.pi por el radio al cuadrado. Puedo dividir directamente en 2 acá porque por el nivel de precedencia es lo mismo, ¿sí? Menos r al cuadrado por, y el arcoseno, y debe existir algo que se llame numpy arc de todos los arcos, ¿sí? Arcoseno. H, que ¿quién sería H en este caso? ¿Puedo poner H directamente? Cateto adyacente es la H, ¿no? No, la H es la... claro, sí, gráficamente sería tu cateto, perfecto. Que en realidad, bueno, depende de qué lado lo veas, si puede ser el opuesto a este o, bueno, como lo veas, ¿no? O el opuesto, o el adyacente a este. Pero el H es nuestra incógnita. O sea que o que yo pongo acá X o pongo H. Si pongo X es porque tengo X acá, y si pongo H, tengo que poner H acá. Esto es lo que yo no conozco, ¿bien? X sobre R, porque R sí lo conozco, ¿bien? Vamos a hacer esto, lo voy a poner, a ver, ahí está, lo puse arriba, pero ya lo bajo para poder ver bien la función. Estamos acá, menos H, ¿quién sería H? X, por la raíz cuadrada de algo, y la raíz cuadrada de algo, numpy, SQRT, es igual que en cualquier lenguaje, ¿sí? SQRT, de la raíz al cuadrado menos x al cuadrado. Todo esto que está acá, es lo que simboliza esta función. Dándole los parámetros, yo ya tengo eso. Entonces yo acá lo único que tendría que poner es f de x. Voy a dejar estos límites para que veamos qué pasa. ¿Bien? Yo tengo eso. ¿Sí? Y acá hay algo que seguramente nos va a estar fallando. ¿Quién me puede decir por qué dejé esos límites? Por maldito. Nomás, ¿no? ¿Esos límites están bien? ¿Sí? ¿No? Y seguramente todo lo que me está diciendo acá es que es un valor inválido en la raíz, porque seguramente estoy sacando un valor de una raíz negativa y está queriendo trabajar con los complejos, y yo no le dije que sean complejos. El arcoseno también algún error está generando, y seguramente es por ese problema, ¿sí? Fíjense que yo le pedí que sea entre, ¿dónde estamos? Entre menos 2.5 y 2.5, y la gráfica no me la generó entre menos 2.5 y 2.5. Está entre casi menos 1 y casi 1. Seguramente es porque deben haber asíntotas en ese lugar y cuestiones así, ¿no? Entonces, si estamos hablando de lo que yo quiero encontrar es el valor de h, ¿sí? Y el valor de h, era para abajo, ¿no? Acá. El valor de h es la altura, y seguramente con valor negativo no puede ser, porque estamos hablando de altura. Es lo mismo que cuando yo les planteo algún ejercicio que tenga que ver con velocidades y tiempos, ¿sí? La velocidad sí puede ser negativa, porque está diciendo que cambia de dirección o cuestiones así, ¿no? O que va disminuyendo. Pero el tiempo no puede ser negativo, ¿sí? Entonces, eso son cosas para tener en cuenta. Entonces, el límite, y lo más seguro es que menos un valor negativo no tenga que ser, ¿sí? Ya considerando que podemos tener valores positivos, ¿bien? Por lo menos, al valor lo toca, ¿sí? El valor, antes si se fijaban, no lo llegaba a tocar, y eso quería decir que había una asíntota. Lo mismo que pasa acá, ¿sí? No está cambiando. Y ahora, ¿quién me determina este límite? Y el límite me lo está dando la misma gráfica. A mí me está diciendo que el radio, ¿sí? No puede ser mayor que, o sea, el valor de h tampoco va a poder ser mayor que 1, ¿sí? Porque estamos diciendo que esto mide 1, entonces yo no puedo determinar esto,
¿sí? Ni tampoco puede ser un valor negativo. Entonces, bueno, ya sabemos y estamos limitando nuestro contexto a que va a estar en ese lapso, ¿sí? Ya no tenemos errores y sabemos que por lo menos ahora va a estar. Ahora, ¿dónde está la raíz? Porque acá a mí no me está dando nada, ¿no? ¿Qué me está faltando a mí agregar de todo lo que tengo acá en esta fórmula? Que no agregué. Porque esa es la gráfica de la función. Mati, ¿Sí? tengo una duda que quizás sea muy tonta, pero no estoy Decime. entendiendo. Eh, ¿Por qué usas X y o sea que la función sea la de volumen cuando en realidad estás sacando altura? No. O sea, Aparte que no igualas el valor del volumen, ah, o sea, de B. eso es lo que está faltando. Eso es justamente a lo que me refería. Digamos, yo tengo que esto es el volumen. Todo esto. Pero yo no estoy en ningún lado, puse B. Solo está Ujú. puesto acá y no. ¿Qué debería agregar? ¿O a dónde debería agregar? El valor Claro, pero ¿a del... dónde? Esto, básicamente, es B. Esto es el volumen. Yo necesito que esta relación, es decir, que lo que yo necesito, básicamente, es llegar a una forma en la que B menos todo eso sea igual a cero. Porque lo que yo necesito es que encontrar un valor de X Ujú. que haga que toda esta función sea igual al valor de B. Por lo tanto, para encontrar una raíz lo tengo que igualar a cero. Entonces, lo que me estaría faltando acá es decirle que a toda esta función, o sea, toda esta función tiene que restarle a B. Y a ver ahora. Ajá, ¿cómo cambio la gráfica? Ahora es distinto. Y ahora sí tengo una raíz en algún lado, ¿no? ¿Dónde está la raíz? Por acá. Esto sí es el valor que tiene que tener X, o que tiene que tener en realidad la altura, ¿sí? Para que todo esto que está acá cumpla con ser 8 metros cúbicos. ¿Se entiende? ¿Sí? Justamente este tipo de ejercicios es para que ustedes vean esto y puedan armar sus funciones y que no directamente se resuelven o ya está, se aplica el método y estamos, ¿sí? Entonces, ahora, al tener esto, que es nuestra nueva gráfica, sí puedo encontrar la raíz, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende, no se entendió nada? No. Es más, voy a agregar Sí, Mati. esto. Sí, Buenísimo. Voy a sí. agregar esto y le voy a poner solamente B acá para que se agregue el vertical y tengamos todo. ¿Bien? Entonces, bueno, manos a la obra para poder resolver toda esta función. O sea, porque eso es lo que tenemos que resolver ahora y poder encontrar este valor de la raíz. Bien, nos quedan 55 minutos y 33 segundos para poder ir acá y empezar a resolver. Es todo suyo el problema. Algunos si quiere ir armando la tablita, otros si quiere ir codificando la función, lo que quieran, poniéndolo acá, ¿no? Lo vamos a resolver con la tabla. No veo que nadie escriba, ¿eh? Nadie escribe. Bueno, yo lo que puedo decir es que les doy los límites de último, pero no puedo escribir, yo no tengo acceso a esa bitácora.
la función, les doy una ayuda. Si ustedes ya tienen codificado esto, ¿sí? Solamente esto, sí podemos usar eso. A ver, no quiero que se pongan en la calculadora a calcular todo eso, obviamente. Pero sí, lo que podemos hacer, la función f de x ya está definida, ¿no? Entonces ustedes podrían venir y decirme acá, fx, qué sé yo, en los límites que vayan a tomar, y no sé, supongo que pueden tomar entre 0 y 1. Bueno, ¿cuánto vale f de x en 0? Solamente le tienen que pasar así. ¿Sí? Una vez que esto se ejecute, y que no tarde 2 horas, no sé por qué está tardando 2 horas, me va a devolver a mí el valor que tiene esta función evaluada en ese punto. Lo vamos a trabajar con 3 decimales, o sea que hasta acá, y como este es mayor a 5, vamos a decir que es menos 11.635, ¿no? O sea que si alguno ya lo tiene, y si no lo tiene, voy a hacer esto, y lo acabo de pegar en el chat, ¿sí? Así que si alguno lo quiere, va, lo roba de ahí y lo implementa, ¿no? Entonces, con esto ya podemos ir encontrando los límites y esas cuestiones. Bueno, yo completo lo que falta, ¿no? Esto es muy rápido. Listo. Completo esto también. ¿Qué límites vamos a tomar? Eso ya los definimos nosotros en la gráfica. Bien, y con 3 decimales, exacto. Alguno puede ir evaluando la función en f de a, el otro en f de b, el otro calculando c y el otro calculando la función en f de c, ¿no? Son como ayudas. ¿Alguno va a escribir algo o ni? Porque no veo nada. Recuerden que la bitácora les queda, la tienen disponible siempre, así que con que vayamos haciéndolo acá, después lo copian directamente, no se preocupen por resolverlo primero y después aplicarlo.
Cristian pregunta ahí si los límites son 0 y 1. ¿Sí? Sí. ¿No tenés acceso a la carpeta del Drive? A ver, ¿por qué? Tienen que tener todos. A ver. A esta carpeta no. A esta carpeta. Palacios, ¿cómo es tu mail, Cristian? ¿Por qué ven lo de la clase anterior? Cristian Palacios, a ver, ahí está. Fíjate que tienen que haber 2 bitácoras, Nadia. Fíjate que los chicos están adentro de esa carpeta. Cristian Palacios, ahí está. La carpeta es esa. Ustedes deberían poder entrar a esa carpeta y está esto. Ajá. Bien. Algunos ya puede ir directamente ejecutando FC y FB. El error lo pongo yo. Sí. FDD teóricamente es positivo, ¿no? Nos debería dar positivo, ¿no? Ujú. Bien. Si las columnas de los positivos a partir de ahora es f de b, todos los valores de f de c que sean positivos van a parar a esa columna, ¿no? O sea que por lo tanto, exacto, por lo tanto los valores de b van a ser reemplazados por los valores de c. Guarda Franco lo que, sí, eso mismo. Y los valores de a van a pasar a ser los mismos. Alguno ya puede calcular C, puede copiar el f de A, perfecto, puede copiar f de A y calculamos f de C para un valor ahora nuevo de 0,25. Disculpa, ¿puedo hacer Sí, una 2 pregunta? si querés. Listo. Que sean 3. Ahí en el tema de FDA a mí me da lo mismo, nada más que 634. 634,
Y el número al lado Exacto. es 9. Pensé que redondeábamos. Exacto. Es 6, 3. ¿Lo dejábamos en par o lo No, redondeábamos? todo con criterio de redondeo. Como es 6, 3, 4 y 9, el 9 te hace que el 4 sea un 5, así que queda como 6, 3, 5. No, sí, Ah, sí, sí. Quería aclarar eso porque hay algunos, exacto. bueno, algunos que hicimos con Franco que no redondeamos prácticamente. Ujú. Por eso me quedó un poco Perfecto. de duda. Chicos, ese error Gracias. no me parece, no me convence. No, de nada. No. No me estaría convenciendo. Fíjense, recuerden que no tienen que dividir en 0.323, sino que en el otro es. Básicamente es así. El de abajo menos el de arriba, eso dividido en el de abajo. Y nunca puede ser negativo. ¿Ah? Porque estamos diciendo que el error relativo, en la fórmula, dijimos que es el valor absoluto entre la diferencia de los valores y el cociente de los. Vamos, y no puede dar negativo. Bien. Como f de c es negativo, quien se actualiza es f de a y también se actualiza a. B permanece. El valor de f de c es negativo. Perfecto. Bien. Bien, ¿ves? Es precalentarse un poquito y ya se largan. Perfecto.
Ojo con ese valor de C. Ah, porque no iba ahí, sino que iba en f de A. Perfecto. Como f de c es el negativo, el que vamos a actualizar es a f de a, y todo lo que tenga que ver con b queda como está. Ojo con ese valor de 0.485. A mí me da que, claro, que el valor es 0.4845. Como el que tengo que eliminar es un 5, me tengo que fijar si el anterior es par. Como es par, lo dejo como está. Así que 8 es 484. Y a ver ese 0, este FDC, como cambiaron con el valor este, fíjense de nuevo, por las dudas. Por acá era. Se elimina eso. Fíjense que el que se está por eliminar, o sea, el valor es este, menos 0.025. Tengo que eliminar a partir de acá. O sea que el 5, me tengo que fijar si este es par. Como no es par, lo llevo a su par próximo, digamos, para hacia arriba, 0.26. Esto, ahí está. Ojo que ahí actualicé y en FDC es 0.26. No sé qué hago mal, pero el error relativo me está dando 12,65. No entiendo. ¿Por qué consideras que está mal? ¿Vos asumes que siempre tiene que bajar? Mira. No. Ah,
Fíjate que acá tenés Solo no, 1 no confío en lo que pienso. y nada va más. aumentando. Pasa que el valor que utilizaron ahora de la función hizo que el valor de f de c sea muy chico, ¿sí? Comparado al anterior, o sea, se redujo bastante. Entonces, como vos estás dividiendo en un número bastante chico, el resultado va a ser un poco más grande, ¿sí? Los anteriores no tenían tanta diferencia. Tenían una diferencia del 60%, ahora tiene una diferencia del 90 y algo por ciento. Entonces, está bien, es 12 ese valor que está puesto. Perfecto. Está bien, Franco. Sí, igual en el método de la bisección nada nos dice que el error debe ir bajando. ¿Sí? Exacto. El error fluctúa acá en el método de la bisección. Puede que ahora les dé 0, si quieren. No es obligatorio. Ve ahí se volvió a estabilizar un poco, parece. Pero de todas formas, es un error relativo, y si fuese en términos de porcentual, es un 117% de error ahí, ¿no? O sea que, sí, porque estamos comparando el error con respecto a f de c. Si hubiésemos estado tratando con f de c, y sí, seguramente el valor va a ser un poco más parecido, o va a ir cambiando uniformemente. Ajá. Como f de c es positivo, exacto. Bien, lo bueno es que los dos pusieron lo mismo. Perfecto. Como f de c es positivo, a quien vamos a actualizar va a ser a p. ¿Están seguros con ese error? Ajá, ahí me gustó más. Perfecto. Perfecto. Y como ese se repite el mismo valor, calculamos el error y lo terminamos ahí. Bien, entonces la raíz está entre 0,484 y 0,486. ¿Está bien? Exacto, exacto. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora, una aclaración como para que quede claro para futuras cosas. Por ejemplo, si yo les digo qué valor tiene f de c luego de, no sé, 5 iteraciones, ¿sí? El nivel 0 es como que básicamente no es que no lo contamos, pero no cuenta como iteración. O sea, el después del 5 sería este, ¿sí? Porque quizás en algún punto, en algunas cosas, ustedes se les pida, no sé, ¿qué valor tiene f de a luego de 6 iteraciones? Bueno, f de a en el 6 es esto, ¿sí?
Para que queden claros. O sea, siempre empiecen en el 0, porque en algún lado capaz que está con 1 y no. Pero siempre empiecen con 0. Perfecto. De acuerdo a lo que vimos, el valor de la raíz, si queremos considerar un único valor, sabemos que está contenido entre este rango, ¿sí? O sea, entre este y este, porque justamente este es positivo y va a terminar actualizando a b, por lo tanto el valor está acá. Si no hubiese estado al revés, ¿no? ¿Qué valor es el que nosotros vamos a considerar? Porque necesitamos tomar uno. ¿El de A o el de C? Chan, 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 chan. Vamos a tomar el de C, ¿sí? Porque ese es el que estamos analizando el error, ¿sí? Así que este es el valor, digamos, donde existe una raíz para tal función. Pero, ¿dónde está? Este es, ¿no? Sí. El ejercicio, ¿qué pregunta? Porque, o sea, no nos está diciendo encuentro una raíz. Nosotros, mediante eso, tuvimos que encontrar una raíz. ¿Cuál es la pregunta acá? Dice, o ¿cuál es el objetivo? Encuentre la altura del agua en el abrevadero con una precisión de tal. ¿Es lo que nosotros encontramos? ¿Cuánto es la altura del agua? ¿La altura o el altura? Bueno, no sé. Es la altura, creo que. Sí, no sé, me parece que es él. A ver, nosotros estamos encontrando el valor de h, que el valor de h es esto, ¿sí? Pero lo que comprende el agua es esto, todo esto que está acá. Entonces, lo que nosotros, el problema nos está pidiendo en realidad es esto, ¿sí? Nosotros acabamos de encontrar esto, que es 0.486, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentro esto? Ya hemos hecho todo lo otro, no encontramos esto. ¿Quién me dice cuánto es? ¿Cuánto mide todo esto? ¿Cuánto mide este radio? 1. Por lo tanto, si todo esto mide 1 y yo le resto esto que está acá, ¿sí? 0.486, yo sé que la altura que tiene el agua, claro, exactamente, tendría que ser de 0.514 metros, ¿sí? O 51.4 centímetros. Bueno, no nos vamos a poner en exquisitos, pero es que se comprende eso. O sea, que la idea de esto es que funciones que ustedes pueden conocer o no sé, pero que aparezca más de una vez su incógnita y no haya un método que ustedes conozcan para poder despejarlo, ¿sí? No se pueda ni por Bhaskara, ni por Sheffield, ni por lo que sea. Bueno, hay que ir a métodos numéricos. Y la otra cuestión es que esos otros métodos que ustedes tienen son difíciles de codificar, son difíciles de que sean un poco manejables en términos de programación. En cambio, un método así iterativo en el cual va solamente evaluando las funciones, sí, justamente todos estos métodos son para que la computadora los pueda resolver, ¿sí? O sea que como solución de este ejercicio, ¿sí? ¿Qué vamos a poner? Bueno, vamos a poner primero que la función, o existe, como veníamos poniendo antes, existe un posible valor de x, valor de x igual a 0.486, que es raíz de la función esto que está acá. Que en realidad
acá iría un menos igual a 0, ¿no? O sea, tienen que cambiar eso. Pero el objetivo era que altura del agua es igual a 1 menos, y lo que había puesto Nadia, 514 metros. O sea que acá nosotros lo hacemos adimensional, porque no ponemos nada, porque siempre son funciones o cuestiones así. En nuestro caso podríamos decir que son metros, ¿no? Porque tiene una unidad de medida. Bueno, para esto es que se implementan todos estos métodos, ¿sí? Cuando no sabemos cómo encontrar una raíz. Hasta el ejercicio 5, ¿sí? Hasta el que hicimos, es bisección, ¿sí? Los primeros, o sea, está dividido en 5. Bisección, Newton, secante y punto fijo. O sea que los primeros 5 ya, digamos, por lo menos hemos visto, les quedan 2 para ustedes, en los que tienen que, bueno, meterse ustedes. El ejercicio 4, fíjense que es muy similar a lo que hicimos acá, ¿sí? Nosotros acá habíamos hecho 2 funciones y encontrábamos los puntos de intersección. En el ejercicio 4, exactamente lo mismo, ¿sí? Hay que encontrar con otra tolerancia, nada más, pero son 2 funciones. Y el ejercicio 2, bueno, ya habían visto que eran parecidos. La idea es esto, o sea, tener 2 ejercicios medianamente parecidos y que resuelvan uno, que el otro les quede a ustedes como tarea. ¿Tienen alguna duda de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos hecho? Parece que no. Me encanta. Muy bien, perfecto. Muy bien. La idea, ahora sí, ahora ya está despierta, son las 10, 11 menos 20, vamos bien. La idea va a ser así, ¿sí? Quizás a uno, a ver, ya lo tenemos codificado, ¿no? O sea, la función es esa. Vamos a ver si nosotros ya tenemos esta función que lo hemos evaluado, y si yo utilizo mi bisección, que lo habíamos codificado, y ustedes ponen su función f de x y ponemos el 0 y el 1, ¿sí? Que eran los límites que teníamos puestos. Obviamente que no va a estar redondeado, ¿no? Pero el valor aproximado es ese, 0.485. Estaba contenido en el otro límite. A ver, no es algo que a ustedes les vaya a dar siempre exacto, sino que está bueno guiarse y no redondear acá, porque ya acá sean errores de anteriores. Pero, por lo menos, como para poder saber. Fíjense que, sí, acá tiene un error muy grande, acá miren ese otro error, o sea que no es para guiarse. Pero, digamos, lo bueno de implementar esto es que, bueno, pueden ver cómo va cambiando, cómo queda, y bueno, que se entienda. Bueno, chicos, si no tienen dudas, profe, ¿usted que quiera agregar algo? No, que hoy con esto terminamos lo que sería bisección, y ya el miércoles vamos a ver la parte teórica de Newton y secante. Entonces, vayan tratando de sacarse las dudas entre hoy y el miércoles de bisección, porque ya vamos a seguir avanzando y bueno, y terminando la unidad. Otra cosa, busqué y altura es sustantivo femenino, o sea que es la altura. Ah, estaba bien, estaba bien. Muy bien. Chicos, si ustedes ya me conocen a mí, saben que soy un poquito molesto, martirizante. La profe es del mismo palo, ¿saben? Así que bueno. Bueno, chicos, no les quitamos más tiempo de su hermoso feriado. Pueden volver a la cama a dormir, si es que algunos no se durmió. Así que, bueno, chicos. Nos estamos viendo entonces, chicos.